Muy buenos días. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 3 minutos. Aquí en CNN Chile, como cada mañana, revisamos los temas más importantes del día. Gracias por estar con nosotros. Nuestros titulares para adelantar los temas que revisamos en estos 30 minutos de informaciones. Les vamos a contar primero sobre lo que está ocurriendo con las remuneraciones en nuestro país. El índice de remuneraciones reales marcó un avance mensual de 0,4% y ya son 11 meses consecutivos en los que ese reajuste le gana a la inflación. En la práctica aumenta el poder adquisitivo en promedio en los trabajadores chilenos. Se acumula un 2,6%. De todas maneras, va perdiendo fuerza ese crecimiento de los sueldos porque la inflación también está algo más controlada. Hablando de inflación, precisamente en unos minutos les contamos del dato de IPC de mes de febrero que publica a esta hora el Instituto Nacional de Estadísticas. Por otro lado, también vamos a hablar de un dato preocupante para el sector de la construcción que está viviendo momentos realmente muy complejos y un indicador del inicio de nuevas obras del mes de febrero refleja precisamente esa situación tan compleja. Solamente 12 obras a nivel nacional se iniciaron en el mes de febrero. Es una cifra muy lejana a los más de 60 inicios de obra que se veían, por ejemplo, en el mismo mes, febrero, pero del año 2019. De hecho, si se toma una fotografía un poco más amplia del par de meses de inicio del año, estamos en un 80% por debajo de los indicadores antes del estallido social, reflejo de varias condiciones que han cambiado en el mercado financiero y también inmobiliario. Les contamos más también en minutos. Por otro lado, en el Día Internacional de la Mujer, cuando se conmemora esta fecha, en la entrevista de hoy vamos a analizar algunos datos de un estudio que ha realizado el gobierno junto a la OIT y la organización Chile Mujeres. Analizan una serie de empresas, más de 400, que reportan ante la CMF datos oficiales para analizar cuál es la presencia de las mujeres en el total de los trabajadores de la empresa, cuál es la presencia que tienen en cargos directivos, por ejemplo, gerenciales y luego también en los directorios. Y es bien interesante ver cómo todavía hay enormes brechas que se reflejan, por ejemplo, en que solamente 4 de cada 10 trabajadores de estas empresas son mujeres o que a nivel gerencial apenas el 23% de los cargos de este nivel son ocupados por mujeres también. En la entrevista vamos a abordar algunos datos también conocidos el día de hoy. Y en materia de negocios, en el ámbito financiero, una nueva operación mueve el mercado financiero local. Se trata de la fusión de la empresa Compass, un fondo de inversión chileno, junto a Vinci Partners, un fondo enorme de Brasil que adquirió el 80% de la compañía chilena. Es una operación bien interesante porque en conjunto el conglomerado va a administrar más de 50.000 millones de dólares y refleja también el ojo que ha puesto distintas organizaciones a nivel internacional en empresas que partieron acá en Chile, como Compass precisamente. Ya les contamos más también en unos minutos. Y nos vamos a los datos de los mercados. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer en la bolsa a nivel local? También cómo están operando las bolsas en el mundo a esta hora. Esos son los datos que reflejamos precisamente en pantalla, con terreno en general positivo, tanto en Asia como en Europa. Ha comenzado la sesión de hoy en el Hang Seng, 0,76% de subida en Hong Kong. Japón ganando un cuarto de punto. El Eurostoxx, 0,17% de subida. A la excepción la marca Londres, con una caída de 0,29% en el inicio de las transacciones en el día de hoy. Veamos qué fue lo que ocurrió ayer también en el mercado local. Algunos números para partir este día viernes 8. El IPSA llegó a 6.357 puntos, subió un 0,15% de la mano de las alzas, por ejemplo, de Andina en su serie B, de Invercap, de CGE, que subieron más de un 2% en la sesión de ayer. Mientras el dólar llegó a los 980 pesos en el mercado local, una caída de 0,52%. El cobre hasta ahora sube a $3.93 la libra, podría impulsar también a la baja entonces el precio del dólar. La UF, por último, hoy tiene un valor de 36.927 pesos.
Recién publicado el dato de IPC del mes de febrero. El INE acaba de entregar el boletín correspondiente al último mes y los datos son bien sorprendentes. El mercado estaba esperando mucho menos. 0,6% fue la variación del IPC en febrero. Atención con este dato porque el IPC a 12 meses de esta forma llega a un 4,5% y sube en comparación al dato que habíamos visto en enero pasado. El dato acumulado me refiero, de los últimos 12 meses. Este reflejo es bien importante porque estamos hablando de un repunte del IPC acumulado a un año por primera vez después de varios meses consecutivos en los que estábamos viendo caídas en este dato y este indicador. Es básicamente, yo diría, una señal de alerta respecto a lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. 0,6% entonces de subida en comparación a febrero del año 2023, que había sido un 0,1% negativo. Estamos hablando de un repunte bien fuerte. Si lo comparamos ahora con el mes inmediatamente anterior, con enero, bueno, ahí se ve un indicador levemente inferior, 0,7%. Les decía que es una sorpresa también porque el mercado estaba esperando, de acuerdo a la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central, una inflación en torno al 0,2%. De hecho, había algunos analistas que planteaban que podía ser nulo incluso la variación del IPC. Sin embargo, finalmente llega a un 0,6% y, como decíamos, genera algo de sorpresa. ¿Qué incidió en esto? Bueno, las alzas de transporte, de vivienda y servicios básicos influyeron en este resultado, al alza, por supuesto. Si vemos algunos productos en particular, más allá de las divisiones, veamos, por ejemplo, lo que pasa en arriendos. Un aumento mensual de 1,7% incide entonces en este resultado final. Ojo con el transporte aéreo internacional. Después de la temporada alta, que significa el verano, subió 19,4%. La suscripción a contenidos audiovisuales, que se incorporó en la canasta hace algún tiempo atrás. Netflix, Amazon, en fin, todas esas suscripciones, Spotify, registraron un alza mensual de 9,2%, bien fuerte, ¿eh? Y eso también incide entonces en este resultado de 0,6%. Por último, la carne de vacuno, 3,1% subió este producto. A la baja, las papas, que cayeron 16,6%, y los tomates, 8,6%, la caída más importante, las dos caídas más importantes en febrero. Pero de todas maneras nos quedamos con este dato, 0,6% de variación del IPC durante febrero. Es un dato sorpresivo, como decíamos. La variación a 12 meses llega a 4,5% y puede ser una señal también de alerta de una batalla, la de la inflación, que no está del todo ganada todavía. Ojo además con lo que hace el dólar también. Al subir el precio del tipo de cambio, eso encarece un montón de productos, sobre todo los importados, y por lo mismo entonces se genera ahí también otro efecto bien preocupante. Así está el dato entonces de IPC del mes de febrero, 0,6%, la información con la que partimos esta mañana de día viernes. 8,11. Bueno, y vinculado a esto precisamente, ayer el INE también publicó el índice de remuneraciones, que mide cuál es la variación de los sueldos en el mercado laboral chileno, y ya son 11 meses consecutivos en los que ha ido subiendo el índice de remuneraciones. Este es un promedio, por supuesto, a nivel nacional. 2,6%, que significa que el sueldo en términos reales está ganándole a la inflación. Ese es básicamente el efecto que tiene esto. Aquí están los datos más importantes. A 12 meses entonces sube un 2,6% si se compara en términos reales, es decir, descontada la inflación. En comparación a diciembre, enero a diciembre, hay una caída, eso sí, de 0,3%. Y ese dato es bien importante también porque refleja ya el primer dato sorpresivo de inflación que tuvimos en el año, que fue el de enero. En términos nominales, como decíamos también, es decir, sin descontar la inflación, han subido 6,5% los sueldos en comparación a la misma fecha, enero, pero del año 2023, de acuerdo a estos antecedentes. Como les contábamos, en todo caso ya son 11 meses los que ha ido subiendo de manera consecutiva el índice de remuneraciones reales, lo que refleja, como decíamos, una buena racha también después de un periodo de alta inflación que prácticamente se comía cualquier reajuste de sueldos. La tendencia ya se revirtió, veremos si es que eso se mantiene, en todo caso, después del dato de inflación que conocimos esta mañana para el mes de febrero. 8,13 minutos. Vamos a otro tema, los datos que reflejan el momento
delicado que está viviendo el sector de la construcción en nuestro país se siguen acumulando. Hemos visto caída en las ventas de vivienda a nivel nacional, también en los precios, como han ido disminuyendo algunos. Y hay otro dato que hoy día se publica que muestra también y complementa esta situación. El indicador de obras que han comenzado durante el mes de febrero, de obras nuevas, que cayó en un 80% en comparación a los niveles prepandemia. La caída ha sido sostenida en los últimos meses, pero esta caída de 80% refleja muy bien cuán crítica es la situación para el sector de la construcción. De acuerdo al portal iConstruye, que es una plataforma tecnológica la más importante en el rubro, que tiene a la mano precisamente estos datos, en febrero se iniciaron solamente 12 obras a nivel nacional, y eso representa, como decíamos, una caída entre los meses de enero y febrero en el promedio de 80% si lo comparamos con los niveles prepandemia y preestallido del año 2019. Solo para que tengan una idea, en enero de 2019 se habían iniciado 118 proyectos y en febrero de aquel año eran 70 los proyectos que habían comenzado. Mientras en este 2024, en los 2 primeros meses del año fueron 37 en enero y 12 ahora en febrero. La diferencia es abismante, 80% menos si se compara el primer bimestre de aquel año con este 2024. Y aquí hay varios factores que están incidiendo en todo esto. Desde iConstruye, según reporta el diario Mercurio hoy día, señalan que hay restricciones de la banca para el financiamiento a las firmas constructoras, restricciones también a los compradores de vivienda unido a altas tasas de interés que están afectando el dinamismo del rubro, además de una serie de temas que tienen que ver más bien con los trámites y los permisos asociados al sector, que confluyen entonces y conforman una tormenta perfecta para este sector que sabemos es muy relevante también, no solo desde el punto de vista de la actividad económica, también desde el empleo. Son las 8:15. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos con más de Agenda Económica al regreso. No se vayan. Bien, ya estamos de vuelta. Seguimos en Agenda Económica, 8:18. Hoy, 8 de marzo, se conmemora a nivel internacional el Día de la Mujer en un espacio que permite poner sobre la mesa aquellos temas que están pendientes. Durante esta semana, además, hemos conocido distintos informes que revelan muchos desafíos, sobre todo de política pública, para ir reduciendo algunas de las brechas en materia económica, por cierto, y laboral. Aquello es bastante claro. Vamos a conversar de estos temas y para eso estamos con la presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, Francisca Yunemann, nos acompaña. Bienvenida, Francisca. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por esta invitación a conversar. Gracias por conversar con nosotros en una fecha muy especial. Ha sido una semana, además, donde hemos hablado mucho de los temas que están pendientes en nuestro país en relación a brechas, ya sea laborales, económicas, de oportunidades, fundamentalmente entre hombres y mujeres. Francisca, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto al momento que está viviendo Chile en torno a estos temas? ¿Estamos avanzando o no? ¿A qué velocidad? Francisca. Al parecer hay algún problema ahí de comunicación con Francisca Yunemann, nuestra entrevistada de hoy aquí en Agenda Económica y presidenta ejecutiva de Chile Mujeres. A propósito de un estudio también que ha publicado Chile Mujeres en conjunto con el gobierno y la OIT, elaboraron un análisis de las empresas, más de 450 empresas que reportan ante la CMF sus antecedentes en distintas materias, entre ellos, por ejemplo, las brechas en materia de género. El estudio es bien interesante porque refleja primero la presencia laboral femenina en las empresas que reportan precisamente ante la Comisión para el Mercado Financiero. 38,8% del total de trabajadores son mujeres en aquellas empresas. La cifra puede parecer alta, sin embargo, considerando que representan la mitad de la población en nuestro país y un poco más, bueno, todavía hay una brecha también de participación laboral femenina bien importante en varias de estas compañías que, como son registros de valores abiertos, bueno, estamos hablando de empresas grandes, principalmente aquellas que están incorporadas en este análisis. Ya vamos a profundizar en algunos de esos datos. Chequemos ahora, sí, Francisca, si es que nos escuchas bien.
Sí, Sebastián, perdón. Ahora sí. Tuvimos un problema de conexión, pero No hay ya problema. estoy de vuelta. Francisca, para comenzar la conversación, te preguntaba sobre la mirada que tienen ustedes respecto al momento que estamos viviendo acá en Chile en torno a estos temas. Si es que se ha ido avanzando en reducir alguna de estas brechas y acortar distancias, si es que estamos avanzando a la velocidad que se requiere. En términos generales, ¿cuál es la visión que tienen en Chile Mujeres? Bueno, han habido avances, Sebastián, claramente han habido avances, pero son avances que han sido lentos, ¿ya? La principal brecha y donde más tenemos que poner el acelerador es en la participación laboral de las mujeres, es en las posibilidades de que tengan ingresos autónomos, es en el tema económico, donde principalmente tenemos la brecha y también en tema educacional, las mujeres están ingresando más a la educación superior, se titulan incluso más porcentualmente que los hombres. Tenemos obviamente una brecha también en las carreras STEM, pero es en las oportunidades laborales donde aún como país no hemos logrado darle a las mujeres las oportunidades que necesitan. Nuestro país, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar tiene un trabajo remunerado y esto se agudiza mucho en los quintiles de menores ingresos, donde menos de la mitad de las mujeres, o sea, menos del 30% en el quintil de menores ingresos, tiene un trabajo remunerado hasta la fuerza laboral. Ajá. Sí, ¿y por qué es tan relevante este dato? Por más obvio que pueda parecer, Francisca, pero ¿qué efectos tiene desde el punto de vista social, cultural, económico también? Eso hace que haya mucha desigualdad en nuestro país, porque cuando nosotros, Sebastián, hablamos de cifras laborales, Sí. siempre tenemos que diferenciar entre hombres y mujeres porque son cifras muy diferentes. Tenemos 20 puntos porcentuales menos de participación, pero de esa misma manera también tenemos que empezar a distinguir entre las mismas mujeres, porque de la misma forma como hay brechas de género, también hay muchas brechas de las mujeres según los quintiles de ingreso en los cuales están. Y ahí, mientras tú el quintil más rico, el quinto quintil, tú tienes una participación laboral del 76,6%, como te contaba, la tasa de participación laboral es inferior al 30% de las mujeres del quintil de menores ingresos con un desempleo del 20%. O sea, y en el de mayor ingreso el desempleo es del 3%. Entonces, tenemos un dolor como país que mientras no nos preocupemos de las oportunidades laborales, pero no nos preocupemos de las oportunidades laborales, principalmente de las mujeres de menores ingresos, vamos a seguir siendo un país con muchísima desigualdad y siendo un país que no ha alcanzado ciertos niveles básicos de justicia. Sí. Bueno, Francisca, Chile Mujeres junto al gobierno y la OIT desarrollaron un interesante estudio, hoy día lo publica el Diario Financiero, en donde ustedes analizaban a 466 empresas que reportan ante la CMF sus datos en esta materia. E incluso a ese nivel, son empresas importantes, son empresas en su mayoría muy grandes, hay brechas importantes. El 38,8% del total de personas trabajadoras en esas compañías son mujeres solamente. Hay una diferencia ya incluso a esos niveles. Sí, mira, este reporte, el reporte Equidad de Género en las empresas en Chile, es un reporte que, esta es la quinta versión, nace durante el gobierno del presidente Piñera y es una de las políticas públicas que trasciende a este gobierno, lo que también es muy bonito ver que no todas las políticas públicas en el fondo tienen discontinuidad según los distintos gobiernos. Claro. Y la gracia de este reporte es que toma todas las empresas que le reportan a la Comisión para el Mercado Financiero y lo que hace, y que tienen 10 o más personas, y lo que hace es agrupar los tres principales indicadores, que es la cantidad de ciertas mujeres sobre el total de personas, las directoras y las gerentas de primera línea, y además te visibiliza esto a nivel general, por rubro, que también hay diferencias muy grandes según el rubro, y te lo individualiza por empresa y te entrega los resultados por empresa, con nombre y apellido, por orden alfabético y también agrupadas por rubro para que se puedan comparar entre ellas. Y el aporte también que tiene este reporte es que te muestra las empresas cero, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la cantidad de mujeres en directorio, generalmente se habla de promedio, ¿cierto? Por ejemplo, este reporte
nos está diciendo que el 15,9% de las personas que ocupan un puesto en la mesa directiva son mujeres, son directoras. Pero a la vez nos está diciendo que prácticamente el 42%, o sea, el 41,8% para ser más precisa, tiene cero mujer en los directorios. Y el 33% de esas empresas, de esas 466 empresas, tiene cero mujer en gerencia de primera línea. Entonces, no solamente tenemos que hablar de porcentaje, Claro. sino que también tenemos que hablar de la cantidad de que no tiene aún ni una sola mujer en los directorios de la gerencia de primera línea. Y es interesante ese dato porque, claro, detrás de los promedios se esconden situaciones bien sorprendentes, ¿no? No deja de llamar la atención que haya empresas que hoy día, año 2024, pleno siglo XXI, después de todos los avances que ha habido y los impulsos también a estos temas, todavía no tengan gerentas mujeres. Bueno, y eso te habla de que algo está pasando en esas empresas, y eso es lo interesante, y por eso visibilizar los indicadores individualizados para que analicen qué condiciones laborales tienen que cambiar, para que todas las personas, independiente del género, que tengan las competencias, que tengan las capacidades, puedan ingresar, desarrollarse en igualdad de condiciones y llegar a los puestos más altos, a los puestos de mayor responsabilidad. Y eso es muy relevante porque es en esas esferas donde se puede generar cambios más importantes aguas abajo en la compañía, ¿no? A nivel directivo precisamente o gerencial. Así es muy importante que las mujeres lleguen, si bien como a nosotros nos interesa y nos preocupa especialmente, ¿cierto? Estas mujeres de los quintiles de menor ingreso, es muy importante que todas las mujeres capaces, trabajadoras, puedan desarrollarse y lleguen a estos puestos de toma de decisiones, porque desde ahí, Sebastián, se pueden hacer cambios importantes en las organizaciones. Y a nosotros no solamente nos preocupamos que lleguen a esos lugares, sino que también desde esos lugares hagan los cambios para que estas otras mujeres, desde el principal órgano del gobierno corporativo, que es el directorio, desde la gerencia de primera línea, desde la gerencia general, ojalá que puedan llegar también, para que otras mujeres puedan ingresar y desarrollarse, mujeres que nunca van a alcanzar esos puestos de poder que cada vez más mujeres en el país, ¿cierto?, están alcanzando, y ojalá también una petición que hacemos como fundación, como Chile Mujeres, este 8M, es que todas las mujeres que están en puestos que pueden incidir, que pueden hacer cambios, se preocupen de las otras mujeres que jamás van a poder llegar a esos mismos lugares, justamente para que puedan ingresar, para que puedan tener buenas remuneraciones, para que no haya procesos de selección con sesgo, para que no haya discriminación salarial. Sí, claro. Y para que haya condiciones de corresponsabilidad y adaptabilidad. Francisca, por último, eso involucra, por supuesto, también a los hombres, ¿no? Un cambio cultural, porque nos estamos perdiendo oportunidades desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la riqueza de las mismas empresas, de la generación de valor. En ese sentido, estamos perdiendo, como decíamos, una serie de oportunidades como país en la medida en que no avanzamos en estos temas. Absolutamente. Un país, a mí hay dos cosas que me preocupan. Uno, que yo creo que todavía en Chile no hay conciencia de que esto es un tema de sostenibilidad de la organización de la empresa, es una herramienta para que seamos un país con menor desigualdad, y que también finalmente esto está trayendo consecuencias demográficas, porque tenemos un 1,3, está siendo nuestra tasa de natalidad, y eso significa que estamos enfrentando a las mujeres, estamos poniendo a las mujeres en un conflicto muy terrible, que es libertad versus maternidad. Porque en la medida que tú tienes ingreso autónomo, en la medida que tienes independencia económica, tú puedes tomar libremente decisiones que de otra manera no las vas a poder tomar, desde decisiones triviales hasta decisiones esenciales como poderte liberar de la violencia. Entonces lo que tenemos, si nosotros queremos aumentar nuestra tasa de natalidad, porque nuestro país no va a ser sostenible por el principal problema, que es el problema humano, porque están naciendo cada vez menos niños. Tenemos que preocuparnos de que se pueda trabajar, de que tengan ingresos autónomos las mujeres, que tengan independencia económica, y que eso sea plenamente compatible con la maternidad y con la paternidad. Cosa que no estamos haciendo como país y que se está traduciendo en estas bajas tasas que tenemos aún de participación y ocupación laboral, y se está traduciendo además en esta que podríamos llamar una tragedia demográfica de tener una tasa natalidad de 1,3 niños por mujer.
Sí, eso va complejizando mucho más la discusión, ¿no? Y lo lleva también a otras esferas con una proyección de más largo plazo también. Francisca, gracias por conversar con nosotros en este 8 de marzo. No, muchas gracias a ustedes, Sebastián, por esta conversación y el apoyo a este trabajo. Gracias, buen día. 8:31, nos vamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Económica. Pronto partimos Noticias Express junto a Fresia Soto.